Qué bueno es poder compartir como familia, como iglesia, mientras acá se están acomodando y la verdad que estamos gozosos porque la familia va creciendo, las promesas de Dios se van cumpliendo y estamos disfrutando cada momento, disfrutando cada momento. A ver, no sé si aquellos que están casados se acuerdan cómo arrancaron la vida matrimonial en cuanto a las cosas. En el mejor de los casos había una casa de prestado, rentado o alquilado. Si alguno era propietario, bueno, ya se denominaría una persona muy pudiente. Pero por lo menos nosotros empezamos con algo tan sencillito que era puro amor. En casa había solo amor. Porque salvo algunas cosas que tenía mi esposa, que hace mucho tiempo ya ella vivía sola, la verdad que yo lo único que traje es mucho amor a mi casa y mis sueños. Pero empezamos con tan poquitito y pasan los años, uno mira para atrás y después aparecieron las cosas y después aparecieron las personas. Y quiero decirle esto, que hoy celebramos nuestro presente como familia, pero también nos acordamos con cariño desde cuando comenzamos casi de cero. Lo mismo pasa con la vida de la iglesia. Alguna vez los meses que pasaron van a ser parte de nuestra nostalgia, de nuestro testimonio, para nuestros hijos, pero también para nuestros nietos y todos aquellos que se han ido sumando a este sueño de Dios, a este desafío de Dios que es predicar el Evangelio a todas las naciones. Y si no es literal esa palabra, porque acá aparece las Naciones Unidas, hay gente de todos lados. Tengo algo para decirle, Dios nos ama a todos y nos va a usar a todos, ¿sí? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Mire, si usted viene a la iglesia y trae su Biblia de papel, yo lo felicito. No es porque seamos de la vieja guardia, pero la Biblia de papel tiene algo muy especial. Es más, traiga algún papelito, un lapicito para tomar notas. Pero si usted tiene su celular, también lo vamos a bendecir y le vamos a decir, encienda su Biblia, porque ahí también está la palabra de Dios. Así que mientras usted está ahí, le invito a abrir el libro de Colosenses, capítulo 1, 16, porque vamos a hablar una palabra de mucha fe, por lo tanto, tenga total atención a la palabra del Señor en esta oportunidad. Mientras estamos buscando, aprovechamos a saludar también a nuestra iglesia querida, desde donde somos enviados y se extiende la obra de Dios así en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina, Iglesia Vida para Todos. A las iglesias de la AIM, que son parte de las iglesias que somos miembros para servir, y por supuesto aquellos que están en línea, aquellos que están en las redes, bienvenidos a todo lo que el Señor está dándonos a través de Grace en español. Estamos desde Cary, en Carolina del Norte. Dicho esto, vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 16, y digo que me apasiona este pasaje porque yo veo el poder de Dios revelado, el poder de Dios a disposición de los que creen. Así que dice de esta manera la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está diciendo esta palabra es una revelación acerca de lo que es Dios. Dios lo es todo, Dios lo es todo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Lo que usted alcance a ver, porque es lo visible, y lo que ni se imagina y no entiende, también lo creó Dios, lo invisible. Él tuvo ese poder, esa autoridad. Y a mí me llama tanto la atención que Dios no necesitó nada para hacerlo todo. Diga nada y todo. Por medio de una palabra, usted piense en Génesis capítulo 1, por medio de una palabra, Él habló y todo fue hecho. El Evangelio de Juan, capítulo 1:1 dice que por medio del verbo, de la palabra, fueron creadas todas las cosas.
Yo quiero desafiar su fe, porque la fe viene del oír la palabra de Dios, que lo único que necesitamos es entender y recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios manifiesta los atributos de Dios, la atemporalidad. Dios no tiene el cronómetro, reloj como nosotros. Él nunca llega tarde, Él no se ata al tiempo como nosotros. Esta palabra me está hablando del poder de Dios, de la omnipresencia de Dios. Y podemos decir que Dios es un especialista de hacerlo todo desde la nada. Y usted dice, es que yo tengo poco. Quizá lo poco que tenga es soledad, lo poco que tenga sean varios pecados, lo poco que tenga sea un estado de ánimo decaído. No sé qué es lo poco que puede tener usted. Quizá lo poco es una enfermedad que te está amargando la vida, te está frustrando la vida. Yo quiero con esta palabra desafiarte que creas en el Señor. Este tiempo es un tiempo donde Dios se quiere manifestar para ser sanados, para ser liberados, para que Dios nos lleve a otro nivel. Pero esto lo puede hacer porque Dios es el único que tiene poder y autoridad para desafiar nuestra fe y decirnos al que cree, todas las cosas le son posibles. Solamente le estoy preguntando, ¿usted será que cree en que Dios puede hacer lo imposible? Porque es por ahí que cree, es por fe, no es por otra manera. Dios tiene el poder para establecer su voluntad, hacer lo que Él quiera hacer. Ahora, yo quiero desafiarle en este día, quiero desafiar su fe, pero la fe siempre está contendiendo, siempre está como luchando con lo natural, con los pensamientos, con lo que creemos que es una realidad. Entonces muchas veces nos cuesta tener fe porque creemos que nuestra realidad es complicada. Pero Dios tiene otra realidad. Nosotros tenemos una manera de ver la vida. Uno puede pensar de uno como piensa uno, pero no necesariamente es lo que Dios piensa. Uno puede haber circunstancias en la vida pensando que esta es la realidad y Dios dice esa no es la realidad. Dios puede ver aún nuestra realidad, pero detrás de ella, y Dios piensa en una obra porque Él tiene el poder, la autoridad, los atributos, y puede enviar una palabra para que eso que era realidad para nosotros termine siendo un milagro, porque se revela lo verdadero que Dios está mirando y pensando. Yo sé que son muy inteligentes, yo les quiero desafiar la inteligencia. Debo confesar que a mí me costó discernir lo que ahora le voy a mostrar. Normalmente nosotros decimos, esta es la realidad. Pero acá tengo una figura que ahora va a poner nuestro querido Eddie. Esta figura dice que hay un caballo oculto en esta imagen que solo un genio puede resolverlo. ¿Qué ve frontalmente? ¿Qué tipo de animal? ¿Ve un caballo ahí? No, un elefante. Pero sin embargo, somos desafiados a ver algo que se llama horse o caballo en argentino. ¿Usted lo vio? Tienen 10, 9, 8. ¿Alguien vio algo? ¿Estará atrás del elefante? ¿Será la sombra? Jeje. Ay, Dios, sale humo de esos cerebros. ¿No están viendo el caballo? ¿Dónde lo ve usted claramente? Y no sé cómo poner el dedo ahí arriba, pero le puedo asegurar que ahí hay un caballo. Está saliendo de la matita que está. La matita que está abajo es como, a ver, miren un poquito, imagínate. La matita está acá, la trompa está aquí, ¿sí? La naricita por ahí. ¿Cuántos lo vieron? Bueno, aplauda la inteligencia, porque la verdad que son más inteligentes que yo. ¿Se da cuenta que no todo lo que vemos es la realidad? Y Dios quiere transformar nuestra realidad. Yo quiero que abra su Biblia en el profeta Ezequiel, capítulo 37,
Y yo rápidamente les quiero hablar de dos realidades. La aparente realidad que muchas veces está gobernando nuestra vida, sentimientos, aún nuestra fe, y la realidad de Dios. Mire, en este momento acá estoy en el profeta Ezequiel, donde él tiene una visión, una revelación, y ahí desde el versículo 1 al 3 dice lo siguiente, atiéndame. Dice, la mano de Jehová, el Señor, vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué es lo que estaba viendo y describiendo el profeta? Estaba viendo huesos, pero no solamente estaba viendo huesos. ¿Cómo estaban esos huesos? Estaban secos sobre la faz de un campo. ¿Qué sería lo que estaría viendo con una sola palabra? Cementerio. Cementerio, muerte, desazón, soledad. Eso es lo que estaba viendo y era la realidad natural que él está describiendo en este pasaje. Entonces nosotros así funcionamos en la vida, interpretamos la realidad por lo que vemos. Entonces decimos, no tengo dinero, no tengo marido, no tengo esposa, no tengo familia, no tengo buen ánimo, porque estamos mirando lo que miramos. ¿Qué dijo Jesús? Que la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, la manera de mirar viene por el sentido de la vista. Usted puede ver luz en algo tan revelado o puede ver oscuridad cuando no está viendo algo. Quizá usted está mirando su enfermedad, su situación por medio de la oscuridad. No puede ver otra cosa que no sea una necesidad. Y todos nosotros estamos rodeados de huesos secos. Estamos muchas veces mirando escenarios de muerte. Muchos ya han sepultado en ese cementerio de la vida los sueños, atando su felicidad a una persona que le falló, una persona que le dañó, una persona que defraudó su confianza, personas que abusaron de su gentileza. Todos estamos viendo escenarios de muerte y hablamos de esa manera. Es que mi matrimonio ya no funciona. Es que mi trabajito ya no me da para lo que yo necesito para vivir. Es que mi ministerio fue algo del pasado, porque si yo le contara lo que me hicieron, no me dieron la oportunidad. Y aquel hermanito me ofendió. Y usted sabe cómo amo al Señor. Quiero servir al Señor. Pero hoy está hablando desde esa aparente realidad, frustración. Porque eso es lo que nos pasa a todos. Fíjense que la gente habla por lo que ve. Cuando alguien lo describe a usted, no es la realidad, es lo que es la realidad para una persona, ¿no es así? Pero nosotros, ay, lo que dijo de mí y lo que estará pensando, ¿es importante? Sí, es importante lo que la gente hable de nosotros, pero no es absoluto. Es una mirada, es desde un lugar que hay como una especie de espejo, pero no es un espejo tan real como para decir, ese soy yo, lo que opina la otra persona. Mira, ¿se acuerda cuando, y estaba meditando en esto, cuando estaba ahí David frente a Goliat? Y este Goliat describió la realidad aparente de David. Ahí en 1 Samuel describe claramente lo que él dijo en el capítulo 17, 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué estaba haciendo? Mirando por el mundo natural. Cuando miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Quiero decirle que muchas veces somos confrontados por el mismo mundo espiritual. El enemigo se encarga de enviarnos emisarios y personas que nos estén amedrentando, personas que nos estén menospreciando, personas que estén poniendo en poco valor lo que Dios ha depositado en nosotros. David no era lo que Goliat estaba describiéndole, lo menospreció. Satanás se encarga de que usted no vea cosas en el mundo espiritual. Si en ese momento David le creía esa voz mentirosa de un Goliat, él iba a morir, él iba a pegar
la vuelta, hubiese salido corriendo. No sé qué hubiese pasado, pero quiero decirle que David sabía que él era otra realidad, porque Dios lo había puesto en un lugar, porque Dios le había puesto un llamado, un propósito. Aunque todos estén para atrás, él sabía quién era, pero nunca él estuvo aceptando esa mentira satánica de parte de ese Goliat. Yo quiero decirle que aunque su realidad sea pequeña, aunque su realidad sea muy simple, Dios sigue teniendo propósitos y Dios lo va a usar y Dios se va a manifestar, porque no se trata de lo que mira el hombre, sino lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. ¿Le está hablando Dios en este día? Ahí estaban los discípulos. Señor, ¿cómo vamos a alimentar a toda la gente? ¿Se da cuenta que para Jesús las cosas grandes y pequeñas no le hacen? No le hacen. Siempre Él está buscando nuestra disposición. Es que, Señor, tenemos muy poquito. Hay 5 panes y 2 peces. Pero fíjense qué interesante es saber que cuando el Señor ve fe, entrega y disposición, Él hace cosas grandes y Él se manifiesta en lo pequeño. Jeremías solo estaba viendo huesos secos. Mi pregunta es, ¿qué estás viendo como realidad en este día en tu vida? Tus hijos lejos del Señor, la enfermedad, el temor por el futuro, tu condición sentimental. ¿Qué es lo que estás viendo en este tiempo? ¿Sabe qué miraba Dios en un pesebre? Un Salvador. Dios estaba mirando en mi vida un muchacho acomplejado, atacado por todos lados. No podía hasta los 18 o 20 años hablar en público, le puedo asegurar. Yo sufría mi baja autoestima, pero Dios estaba mirando otra cosa. Dios estaba mirando otra cosa. ¿Qué estará mirando Dios con su vida? Y no le ponga excusas al Señor, porque Él detrás de un pesebre vio un Salvador, detrás de David vio un rey y detrás de un cementerio el Señor ve un ejército poderoso. No hay iglesia muerta ni cristianos muertos que el Señor no puede transformar en algo donde Él se glorifique. ¿Cuántos lo están creyendo? Estoy delante de milagros acá. Mire, yo miro lo que está delante de mis ojos, pero el Señor mira adentro y le puedo asegurar que su realidad no es lo que yo estoy viendo. La realidad es lo que el Señor quiere manifestar en su vida. No sé cuántos lo están creyendo. La realidad no es el hogar que me puedes describir con tus hijos. La realidad no es el matrimonio que me puedes describir en terapia pastoral. La realidad es lo que Dios puede hacer en una vida si alguien se atreve a creer. Amén. Y Dios tiene una realidad diferente, es sobrenatural, diga sobrenatural. Del verso 3 al 6 ahí en Ezequiel dice, y me dijo, ¿quién? Dios. Le hizo una pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le contestó el profeta? Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes. Se la voy a decir en la perfecta entonación, tú lo sabes. ¿Qué estaba diciendo el profeta? Que la verdad de lo que iba a suceder estaba en Dios y no estaba en él. La verdad de Dios no está en mi dinero, mi economía, mi presupuesto. La realidad de tu vida no está en el pastor de turno, en el líder de turno, en el marido de turno, en la persona de turno que ha estado dando vuelta en tu vida. El Señor lo sabe. Y sabe cuando el Señor recibe esa acertación, esa afirmación del profeta, le dice, entonces si yo lo sé, te estoy ordenando que empieces a dar órdenes a tu mundo. Profetiza. Habla fe. ¿Sabe qué significa profecía? Hablar en pro de la fe. Hablar palabras de fe. Y la palabra de fe tiene un choque tan espiritual. Por eso somos criticones, por eso somos personas molestas, que hablamos tan mal, condenamos nuestro mundo espiritual con lo que no es de Dios, porque no profetizamos, describimos realidades. Describimos realidades. Mi familia está dañada, mi hijo no tiene solución, la enfermedad es de muerte.
Nosotros no hablamos fe naturalmente, nos quejamos porque la fe habla con otros ojitos que no son estos, habla con una fe que nace en un corazón que sabe quién es Dios y que le cree a Dios. Porque si Dios no hace algo, yo no puedo hacer nada, pero sí sé que Él es poderoso para hacer todo lo que Él quiere hacer, y yo tengo que amigarme, alinearme con Dios y empezar a hablar como Dios habla, y mi mundo va a obedecer a eso que Dios está sujetando a mi profecía. Los que hablan fe parecen personas locas. ¿Cómo le va a decir que usted está bendecido, prosperado y en victoria cuando en su realidad está complicado? Pero es por fe. ¿Y sabe qué? No le dé explicaciones a los incrédulos. Nunca hable con un incrédulo porque lo va a desanimar. El incrédulo tiene la incapacidad de creer, va a describir una realidad y le va a decir, esta está loca creyendo eso, no puede ser. Porque el que no tiene fe describe realidades, pero el hombre y la mujer de fe profetiza. ¿Sabe qué pasa? La fe es creativa. Cuando el Señor dijo, sea hecho, el mundo natural y todo ese mundo de lo visible e invisible obedeció a una palabra dada por Dios. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de parte de Dios de bendecir ambientes y personas? Pero Dios necesita un profeta. Dios estaba desafiando a un hombre que está en una calamidad nacional, política, una realidad desastrosa de su pueblo. Sin embargo, Dios le dice, estás viendo algo, estás viendo muerte, pero ahora comienza a profetizar porque yo tengo planes. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar en ustedes espíritu y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y le cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y viviréis y sabrán que yo soy Jehová. ¿Quién está hablando? Atenti. El profeta con una palabra de otra autoría. Está hablando Dios, no está hablando el profeta. El profeta lo que está haciendo es poniendo en palabras lo que Dios está revelando. ¿Me va entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando ora dice, oigan palabra de Jehová, y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. El profeta no tiene un mensaje, el mensaje viene de Dios, pero el profeta ejecuta la obra de Dios. ¿Va a seguir criticando a su marido? No va a cambiar nunca. ¿Va a seguir criticando a su esposa? ¿Va a seguir criticando la economía, el país, el presidente, los pastores, las iglesias? ¿A qué más le va a echar la culpa? ¿Por qué no cambiar por profecía? Porque cuando hay profecía, algo se mueve en el ambiente espiritual. Aprenda a bendecir a su marido y usted va a ver que sin palabras el Espíritu comienza a obrar. ¿O no es así? ¿Cuántos están contentos de todo esto? Entendiendo lo que convierte lo natural en sobrenatural es la palabra de Dios. Lo que convierte algo natural en sobrenatural es la palabra de Dios. ¿Qué necesita la palabra de Dios? Que alguien la hable. Una oportunidad, alguien estaba como subestimando al predicador, a los pastores, suele pasar por ahí. Entonces viene este muchacho y dijo, bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Hizo más o menos algo así. Lo que él quiso decir
Es que la palabra ya está escrita, está revelada, pero se necesita un profeta que la declare. ¿Me entiende? Hay promesas de prosperidad para nosotros como pueblo de Dios. No te pondré de último, te pondré de cabeza, de gobierno, de autoridad. Isaías 51 dice que el Señor ya había bendecido a Abraham con todo, con esposa, con hijos, con bienes, con todo. ¿Y cómo estaba en ese momento? Solo. Como dice la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Es así. Así funciona. Por eso, mi querido, el versículo 7 dice, profeticé como me fue mandado. Profeticé como me fue mandado. Hoy saldremos de este lugar como profetas del Señor, cambiando crítica en palabra, cambiando murmuración en bendición, cambiando esa necesidad que a veces tenemos que nos hace hablar mal en una palabra que habla en pro de la fe. Profeticé como me fue mandado. Y fíjense qué pasó cuando se profetiza. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hay que empezar a profetizar, a hablar en pro de la fe. ¿Cuántos van a ser parte de una iglesia profética? Mientras se está profetizando aquí un temblor, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré. Fíjense que finalmente la fe se hace visible porque la obra de Dios se manifiesta. Y miré, y aquí que había tendones, subió la carne, piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué aprendemos de esto? Siga profetizando. Usted dice, pero no pasa nada. No sé. Y usted dice, ¿y dejó todo para venir acá y empezar algo de nuevo? Usted no sabe lo que yo estoy mirando. Yo ya empecé a profetizar. Yo he recibido mucha profecía para estar acá. Pero ¿sabe qué pasa? La obra no termina con lo lindo que vamos disfrutando. Hay que seguir profetizando, hay que seguir creyendo. El hogar que le has pedido al Señor ya está, pero hoy quizá gustas de alguien nada más. Pon tu sueño en las manos del Señor y verás en Dios la obra completa. No minimice la obra de Dios. Usted dice, hey, no lo tengo todo. Hey, si usted está viendo una nubecita como una palma de la mano, haga fiesta. Porque si usted vio y creyó y celebró, se viene una gran lluvia. Y lo que hoy comenzó como un primer paso, hasta que su hogar entero no sea de Cristo, el Señor no va a parar. Hasta que la enfermedad no sea sanada, el Señor no va a parar. Hasta que el propósito de Dios no cumpla totalmente en su vida, el Señor no va a parar. Siga profetizando. Y profeticé, dice también, y dice específicamente, versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza y di al Espíritu. ¿Qué le faltaba a la carne? Espíritu. ¿Y qué tenía que hablar? Profecía por lo que faltaba. Profetiza al Espíritu y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado. Profetiza y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado. Y entró el Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mi querido, Dios levanta un ejército de lo que otros dicen no hay nada, está todo muerto, el tiempo ya pasó, acá no hay futuro. Describiendo una realidad era un cementerio, pero con la revelación y la profecía se levantó un ejército, no solamente de personas, sino lleno del Espíritu de Dios. Pero faltó alguien que se atrevió a profetizar, aun cuando no vio, aun cuando no lo vio, estaba creyendo. Jesús dijo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Por eso, si Dios te dio un sueño, sigue ahí, porque un día vemos lo que vemos, pero les digo por los ojos de la fe,
que las puertas se van a abrir porque no va a entrar lugar para más gente. Yo veo algo poderoso de Dios detrás de mi vida, de mi familia, detrás de tu vida, pero lo tenés que creer y lo tenés que profetizar para la gloria de Dios. Haga un pacto con Dios. No hablo más ni queja, ni poca fe, ni incredulidad. Voy a hablar fe. Yo quiero terminar diciéndole 3 cosas. Si usted quiere ser parte de ese ejército que Dios está levantando. Dios levanta un ejército. Dios levanta gente poderosa. Y le voy a recordar, usted nunca olvide de dónde lo sacó el Señor. Para darle gloria a Dios y para ser una persona agradecida. La primera cosa que usted tiene que asumir o asimilar es que usted tiene que alistarse al ejército del Señor. Hay algunos que miran el Evangelio desde el balcón del teatro y hay otros que son los que se ponen de pie y dicen: yo voy a hacer que las cosas sucedan, porque no voy a acompañar y mucho menos criticar, sino que voy a ser parte de lo que Dios quiere hacer. Primera Timoteo 1 dice, versículo 18: Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Había una palabra, había una profecía, pero no era suficiente. Timoteo tenía que militar en ellas. Militar es ser como un militar comprometido que está 24 horas al servicio que está abrazando la causa. Y tiene que tener usted un espíritu combativo para combatir sobre toda fuerza del enemigo, crítica, menosprecio, aún cosas personales que nos impiden ver lo que Dios está haciendo por nuestra aparente realidad. Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para agradar al Señor y para vivir por la profecía, no se enrede con nada. Que su trabajo sea su forma de vida y no su forma de dejar de vivir la vida. Hay algunos que viven para trabajar y otros que trabajan para vivir. Quiero decirle que un día el trabajo se va a terminar, pero también debo decirle algo: la vida se le va a terminar. ¿Qué decide usted? ¿Vivir más la vida o lo que también se va a terminar? No se enrede. No se meta en grupos de WhatsApp, en páginas, en relaciones, en cafecito, en perder tiempo con gente que no le va a bendecir. Deje de hablar con gente que le retrotrae un pasado y que siempre lo está haciendo sentir mal. No se enrede, ni con el trabajo, ni con relaciones que no sirven. No se enrede con cosas familiares. Ni me meto por ese lado. Deje de estar siempre opinando por el cuñado, eso y lo otro. Usted dice, no pasa así. Organice una comida familiar. Dice, este trajo mucho, este no trajo, y este no trajo nada. Y siempre viene de traje. No se enriede para agradar al Señor. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, sí. A veces en la realidad me falta dinero. A veces me siento enfermo. A veces hay problemas en la familia. A veces hay asuntos con los hijos. Pero yo estoy militando. Estoy creyendo. Estoy depositando mi confianza en el Señor. ¿Sabe por qué milito? Porque tengo que pelear para tener ese nivel de fe. Si yo me aflojo un día y me aparto de la palabra, la comunión, la oración, y yo dejo de militar, mi fe se viene abajo. ¿Y sabe cómo empiezo a vivir? En la carne. Y empiezo a vivir de la queja. Y empiezo a vivir de que no me alcanza, que no me quieren, que lo que dijeron de mí, que lo que me pasó en el pasado. ¿Se alistará usted en el ejército del Señor para pelear la batalla? La segunda cosa, si usted se alista y milita, muévase como un soldado. Es que a mí me dijeron que en el Evangelio voy a tener paz. Usted deja de pelear la buena batalla y se le va a ir la paz. Porque en el Evangelio la batalla está ganada, pero usted tiene que alistarse en el ejército
ganador. Él va a pelear por usted, pero usted tiene que ser un buen soldado. San Pablo dijo, he peleado la batalla de la fe. La vida de la fe no es relax. Siempre digo, no es Hollywood, no es Disney para ir simplemente a observar y disfrutar. La batalla de la fe encuentra un hombre peleando en oración por sus hijos, por su esposa, o una mujer clamando al Señor por la vida de sus hijos, su matrimonio. La vida de la fe encuentra pastores que antes de dar la palabra de Dios ya están con el Señor y pelean consigo mismos, pelean con sus pasiones, pelean con sus estados de ánimo, pero se levantan enfocados en el Señor que les llamó para servirle. La vida cristiana es una pelea, el Evangelio es una pelea. Sabe que muchas veces podemos parecer muy poderosos. Usted no se lleve por las palabras. Podemos hacernos los grandiosos espiritual, no. Es cuánto de palabra de Dios aplico en mi vida. Y a veces podemos parecer una iglesia poderosa, pero no somos como a veces la gente no ve. Permítame decirle el último casi ejemplo que les quiero dar. No les quiero deber nada. Pero hay un momento, ahí en Éxodo 13:17 está registrado, donde Dios le da a su pueblo, obviamente el pueblo de Israel, la palabra, la promesa, para que en poquitos días entren en la buena tierra que el Señor les iba a dar. Era caminar un poco, era ir para adelante. Usted dice que es fácil. Sí, era fácil. Después de tenerlo a Faraón destruido, los carros del Faraón destruidos, después que Egipto quedó atrás, después que el mar se abrió, que todas las plagas se habían ejecutado, que vieron la poderosa mano de Dios. Usted dice que era caminar. Nada. Pero tenían que seguir dependiendo. ¿Pero qué les pasó? Empezaron no a andar por fe, sino por vista. Empezaron a militar en la carne y se asustaron. Las promesas de Dios son promesas que son fáciles si creemos y caminamos en ellas, si andamos por ellas. Pero fíjense que luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice Éxodo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. O sea, para ir de punto A a punto B era cerca, pero era un territorio de los filisteos. ¿Qué había que hacer? Caminar. ¿Y quién los iba a mirar? Los filisteos. ¿Quiénes iban a opinar de ellos? Los filisteos. ¿Qué iban a ver ellos? Las armas y el gobierno de los filisteos. La realidad natural contiende con la realidad sobrenatural. Caminar por aquí es seguir sintiéndose solo o sola. Seguir sin que las necesidades estén resueltas. Que la gente sigue hablando, que el pariente sigue opinando. Pero ¿sabe qué dijo Dios? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, Dios hizo que el pueblo rodease el desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto, y lo subrayé. ¿Sabe cómo salieron de Egipto? Es una paradoja, armados. ¿De qué valen las armas si usted no las va a usar? ¿De qué vale la fe si usted se va a asustar? ¿Sabe que muchas veces se nos decae la fe y lo que sería fácil para nosotros, Dios dice, no tienen la fe suficiente para tener rápidamente lo que les quiero entregar? Que no parezcamos gente de fe, que seamos gente de fe. Que no parezcamos una iglesia ungida, que seamos una iglesia ungida. Que seamos una familia del Señor, que no parezcamos gente con armas, sino seamos verdaderos soldados y guerreros del Señor. Mire, amigo, yo le voy a decir esto, o usted pelea en la fe o ya está derrotado. Si usted no quiere pelear, pero Satanás ni lo va a molestar. Pero qué desee.
vaya cuando quiera a la iglesia, ore, busque al Señor cuando se le dé la gana. A los tibios el Satanás es más, permítame decir, los abanica. Quédate tranquilo, hacelo a tu gusto. No es necesario ser tan fanático. Fuimos llamados a ser soldados del Señor. Amén. Y termino con esto. Si usted es un soldado del Señor, use sus armas espirituales. No parezca un soldado, sea un soldado. Tome autoridad en el nombre del Señor. Decía San Pablo a los Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo quiero terminar diciéndole que en estos años de mi caminar con Cristo, de aprender de la fe, yo he visto la mano del Señor de una manera sobrenatural. He aprendido a amar la palabra de Dios. He aprendido a comprobar que la palabra de Dios es fiel, que es poderosa. El día viernes tuvimos de visita, y les recomiendo, en el Museo de la Biblia, ahí por la ciudad de Washington. Y hay 6 pisos para ver de todo. Es una experiencia maravillosa, hermosa. Pero ¿sabe que me pasó algo que yo no tenía previsto? Hubo de todo, pero algo me emocionó, empecé a llorar. No podía contener mis lágrimas. Había un lugar lleno de Biblias en el piso, todas quemadas. Eran las Biblias que en 1920 los soviéticos habían quemado, prohibiendo la lectura y el estudio de la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que me pasó? Fue buenísimo lo que me pasó. Sentí que esos libros eran mi libro, porque amo la palabra de Dios. Ella me habla todos los días, me reenfoca, me llena de fe. Y he encontrado que mi fortaleza está en el Señor y he visto la mano del Señor. Yo me he acostumbrado, y alguna vez le voy a preguntar al Señor por qué Él diseña mi vida de esta manera. Me lleva a lugares donde la cosa no está funcionando. Le puedo decir un montón de situaciones. Me lleva a lugares donde otro dice, no hay nada, no, acá no me quedo. Pero el Señor nos ha dado esa capacidad de Dios de profetizar y de ver lugares hasta nauseabundos, lugares donde hoy se está adorando al Señor. ¿Sabe lo que le voy a decir al Señor? ¿Por qué cuando todo está lindo me mueves para otro? Porque me cambian los escenarios. Porque para estar con fidelidad en la fe, uno tiene que aprender a profetizar sobre huesos secos. Pero estamos aprendiendo que cuando Dios respalda, nos da una palabra y soltamos esa palabra, el mundo se empieza a ordenar y lo que era un desastre, hoy es una bendición. Cuando llegamos al lugar en nuestra querida ciudad, ahí en Vida para Todos, Dios nos había dado una palabra, ya está. Con el pastor Sebastián Dios nos dio una palabra, dio un nuevo avivamiento en la iglesia, en la ciudad. Claramente Dios había dicho que el nuevo avivamiento no estaba en el lugarcito que teníamos chiquito, viejito e histórico que teníamos. Era un nuevo lugar. Y para hacerle el cuento largo corto, el día que yo entro a ese lugar, no había ni un cartel de venta, no había un realtor, una inmobiliaria, nada. Algo nos movió. Había estado orando y había estado con el pastor Sebastián y algo me movió. Cuando entro a ese lugar, era un lugar nauseabundo. Murciélagos, ratas, algunas otras cositas como arañas. Había un señor, le digo, ¿y usted vende esto? No, pero sí. Ya me han ofertado un montón de dinero, le dije que no. Y le digo, ¿puedo ver el predio? Entré a uno de los lugares que era una casa tan antigua, hecha de barro,
muy antigua. Todo oscuro, cosas tiradas. Después me enteré que en ese lugar que se vendía mucho vino, porque era una bodega de vinos, había entre paisanos o gauchos algún tipo de entuerto, y tengo entendido que en ese lugar alguien le clavó al otro y se murió. Un lugar rodeado históricamente de prostíbulos. Olía feo el barrio. Llevé a 2 personas, desafié al equipo de ministerio. Y yo creo que Dios se reveló. Y el Señor nos entregó eso. Por año y medio, mi familia me prestó todos los sábados y más para meterle mano con un hermoso equipo de gestión y de trabajo. En ese lugar, moví un cartel. En ese momento algo se puso aquí. Spider-Man. Era un murciélago. Acá lo tuve. En ese lugar fui con una infección urinaria por meses. En ese lugar me clavé un clavo que casi se me pasa al otro lado del pie. Me fui al hospital a ponérmela. Pero yo sabía que ahí Dios tenía algo. Eso era valle de huesos secos. Aquí Tomás y su esposa han ido. Ese lugar hedía, olía feo. Había un mal espíritu. Busque Vida para Todos Tandil, métase en el YouTube. ¿Sabe lo que siento cuando veo a los jóvenes un sábado compartiendo? Que valió la pena. Que alguien tenía que profetizar. Que alguien tenía que desafiar la fe. Hoy ese lugar es precioso, lleno de tecnología, lleno de gente, lleno de alabanza, lleno de músicos. Fue la casa que nos envió para estar acá. Pero quiero decirle algo, que cada vez que Dios está en el asunto, por más que haya algo que no existe, si Dios le da la palabra, las cosas van a suceder. Y quiero decirle, sobre su vida hay una palabra, sobre este lugar hay una palabra. Y aquí estamos, los que estamos profetizando, los que seguimos profetizando, y hasta que Dios no levante el ejército y lo llene de su espíritu, no vamos a parar de profetizar. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Y yo le animo a que hable consigo mismo. El Señor le dijo al profeta, ¿qué es lo que estás viendo? Y él vio huesos, él vio muerte, él vio algo totalmente abandonado. ¿Qué está viendo usted hoy? ¿Cuál es su aparente realidad? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está muerta su familia? ¿Cómo están las cosas que usted está viviendo? ¿Cómo está su realidad? Usted me puede decir, quizá mi matrimonio está complicado, mis hijos están complicados. Si supiese la enfermedad que me ha dicho el médico que tengo, quizá estoy en lo peor de mi estado emocional, estoy en depresión, yo no sé cuál es, qué es lo que está viendo. Pero yo quiero desafiarle en este día conforme a esta palabra, que comience a profetizar sobre su vida, que comience a tomar palabra del Señor. Comienza a orar. Padre, te bendecimos, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Señor, queremos que tu presencia esté en este lugar. Ven, Señor, a manifestarte con poder, Señor. Señor, en esta tarde ya, que tu pregunta no sea, Señor, para nosotros una descripción de la realidad, sino, Señor, una palabra de fe que pongamos en nuestros labios. Comience a adorar a Dios, comience a bendecir a Dios, comience en el nombre de Jesús a creer que todo lo que usted hoy está viendo no es la realidad. Hay más, hay un caballo en ese cuadro, hay una gloria de Dios en su soledad, hay algo de Dios que se está desatando en la vida de sus hijos. Cuando usted comienza a profetizar, hay un ruido,
Hay un ruido conforme le pasó al profeta. Mientras usted está en la presencia de Dios, este Espíritu de Dios, creativo y poderoso, que es omnipresente, está tocando corazones, está transformando vidas con un toque poderoso del Espíritu Santo. Mientras usted se anima a profetizar, hay enfermedades que comienzan a soltar la mente y el cuerpo. Mientras usted se anima a profetizar, hay una palabra de Dios que está escrita, pero comienza a activarse. Y en el nombre de Jesús declaramos que no hay matrimonio que no tenga solución cuando el Señor comienza a obrar. Señor, obra en este pueblo. Y si tiene que pedirle perdón al Señor porque usted ha contaminado su ambiente, su futuro, ha hipotecado las promesas de Dios para mal en su vida, pídale perdón. Pídale perdón por no ser persona de fe, por la queja, perdón por menospreciar, perdón por hablar incredulidad, perdón por hablar miseria. Comience delante del Señor a decirle: Señor, yo te pido perdón por ser una persona tan natural. Pero comience a profetizar. Si usted está pasando por un momento de enfermedad, hay una palabra que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y comience a profetizar esa palabra. Comience a decir: Señor, tú enviaste tu palabra y fui sanado. Señor, bendigo tu nombre. Yo te agradezco por lo que tengo, pero de panes y peces tú puedes hacer un gran milagro de provisión. Este es tiempo de Dios. Este es tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen se levanta? Se levanta un ejército. Está aquí el ejército que Dios está levantando. Hombres y mujeres que se levantan en fe a pelear la buena batalla de la fe. Se levanta Un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas. oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Puede seguir creyendo que Dios se irá obrando cuando usted se disponga a seguir profetizando. Tome un momento, abra sus labios, pronuncie una palabra. El mundo natural, el mundo espiritual necesita escuchar esa declaración. Si usted le ha pedido perdón al Señor por describir realidades que Satanás afirma, hoy diga: bendigo la vida de mi hijo, la vida de mi hija. En el nombre de Jesús, levántese, mujer, hombre de Dios. Usted tiene el liderazgo para bendecir a sus hijos, a bendecir su hogar, a bendecir su familia. No declare lo que Satanás quiere que usted diga: mi hijo está enfermo, mi hijo está enfermo. Nunca más diga: mi hijo está enfermo. El Señor lo está sanando. Hay una palabra de sanidad. No sea periodista del mundo de la incredulidad. Sea una persona que se levanta, una mujer que se levanta y que diga: toda maldición se va de mi casa en el nombre de Jesús, porque ninguna enfermedad, ninguna cosa que tenían los egipcios será parte de un pueblo que camina en fe. No quédese con una imagen de guerrero, guerrera.
sino que tome las armas espirituales que Dios le ha dado. Se rompen todas ataduras, se caen cadenas de tinieblas, de oscuridad, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que están presos de las adicciones, yo declaro que si elijo o libertare, seré verdaderamente libre. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Que se caiga toda atadura y maldición sobre toda adicción a la pornografía, a la violencia, a las adicciones del alcoholismo, de la droga, de cualquier otro tipo de atadura espiritual sobre tu vida. El Hijo te está libertando, lo declaro sobre tu vida. Tú no nos has traído a miseria, sino a prosperidad. Señor, aquellos que están ahora atados en su vida financiera, Señor, declaro que tú has abierto ventanas de los cielos para aquellos que son fieles y que se atreven a seguir obedeciendo en generosidad. Aquellos que, Señor, dicen, más allá de mi aparente realidad, Señor, tú tienes una palabra de bendición para mi vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si está su esposo, su esposa, tóquele su hombro, comienza a orar, bendígalo, bendígalo. Bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposa. Juntos bendecimos la vida de nuestros hijos, bendecimos nuestra salud. Que el ambiente espiritual se llene de voz profética. Hable fe en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta casa, bendigo a tus siervos, a todo el Señor, el ejército que está levantando en este lugar. Bendigo, Señor, la iglesia que nos ha enviado. Levanta un ejército poderoso. Los lugares donde predicamos el Evangelio, donde hemos establecido tu obra. Señor, tú estás obrando con poder, multiplicando. Señor, multiplicando en líderes, multiplicando en ministerio, multiplicando dones, multiplicando, Señor, milagros. Oramos desde este lugar, profetizamos, Señor, en favor de tu pueblo. Señor, gracias, porque hay un ruido, Señor, que ya se está generando. Tú estás moviendo gente del norte, del sur, de este y del oeste, atrayendo este lugar, porque, Señor, hay una palabra profética. Por eso caminamos en lo que tú ya has establecido en lo espiritual. Pero, Señor, somos protagonistas de tu historia, somos protagonistas de tus aventuras. Hemos visto, Señor, lugares de muerte, hemos visto tu gloria, tu provisión, tu multiplicación. Has abierto puertas, has abierto oportunidad y seguirás haciendo, porque tú caminas adelante y hay una palabra delante nuestro. Señor, te bendecimos, te damos gracias y te honramos para la gloria de Jesús. Aplauda al Señor en esta tarde. Aplauda al Señor en esta tarde.